En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa de Yo Creo en la Palabra de Dios, nuevamente reunidos como familia, celebrando un fin de semana más que comienza hoy, un fin de semana que empezamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Hoy seguimos estudiando el libro de San Marcos, nos quedamos en el capítulo 14, vamos a estudiar más o menos como del 32 al 42. Pero antes de empezar y ir a las Santas Escrituras, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien venga y que dirija la obra que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa la oscuridad que me cubre, la del pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe y también a nuestra hermana, a nuestra Santa Margarita María Alacoque, que por medio de su divina intercesión nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, especialmente aquellas que nadie ora, nadie reza. Damos a cambio que ustedes nos ayuden con la suscripción o con un like o con una vista de este programa. Ayúdenos a llevar la obra que nuestro Señor nos ha encomendado. Hagamos la obra juntos. La obra es para todos. El día de mañana estaremos ahí en ese lugar y pediremos a gritos que alguien nos dé una oración para poder aliviar un poco el tormento que Dios nos concede recibir. Entonces enseñemos a nuestros hijos primeramente lo que es la importancia de la oración y enseñemos nosotros también, por medio de nuestro ejemplo, a toda la gente que necesitamos orar por nuestras almas del purgatorio. Consagramos este programa y consagramos a todas sus familias, al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. Y ahora sí, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Marcos, capítulo 14, creo que nos quedamos en el versículo 32. Del 32 al 42, habla Señor. Dice, llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y de angustia. Y les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abba, o sea, Padre, si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermen? ¿De modo de que no pudiste permanecer despierto una hora? Estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne débil. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decirle. Vino por tercera vez y les dijo, ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho, llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos estado estudiando San Marcos desde la semana, pues tenemos todo ya, casi todo el año estudiando, y ahorita que antes de que llegara la mayoría comentábamos acerca de
diferentes creencias que hay entre los hindúes, entre los que pues adoran de una manera u otra a Buda, a otros a Mahoma, como en el Islam, pero de todos, el único que se atrevió a dar la vida es Jesucristo. ¿Para qué? Primeramente para demostrar que Él es Dios y que esto no es un juego y que esto no es un cuento de hadas. Es un Dios que tomó la naturaleza humana como usted y como yo, y que antes de pasar su pasión le dijo a Pedro: yo voy a ser asesinado, crucificado, ustedes me van a perder la fe en mí, me van a abandonar. Y empezó a dar detalles y detalles. Entre otros dijo: cuando resucite los veré en Galilea. Y todo esto se cumplió. Él dijo cómo iba a morir y así murió. ¿Por qué es importante todo esto? Porque ni Mahoma, ni Buda, ni los dioses de los hindúes han hecho esto. Usted puede ir a la tumba de Mahoma y hallará los huesos de él, los restos de él ahí están. Vaya a la tumba de Buda y va a hallar a Buda, pero vaya a la tumba de Cristo y no lo va a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque Dios quería dar testimonio con todo esto para que nosotros creyéramos y viéramos que lo que se predica es real. Y si Él dijo que iba a volver por usted y por mí, crea lo que va a volver. El tiempo nadie lo sabe, pero hay que estar prevenidos. En esta lectura que leímos nos dice en el versículo 32: se fueron a Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Van a Getsemaní. Y al llegar a Getsemaní, a un grupo le dijo: ustedes se sientan aquí, y a otro grupo le dijo: ustedes me siguen. ¿Por qué divide Jesús estos grupos? Allá por San Juan capítulo 2, versículo 11 y 12, nos muestra algo muy interesante como para poder saber por qué Jesús empieza a dividir a su propia iglesia. Juan capítulo 2, versículos 11 y 12. Habla, Señor. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se fue a Capernaum acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y ahí estuvieron unos cuantos días. Palabra de Dios. Gloria a Dios. En estas son las bodas de Canaán. La Virgen le pide que ya no hay vino, él hace el milagro, y al cumplir este milagro todos creyeron en él, por él, el milagro que había hecho. El problema es si usted cree en los milagros que él aún sigue haciendo, no solamente en nuestras vidas, sino a través de sus hijos, a veces a través de la gente. Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros y las creemos en el momento, pero después se nos olvidan, se disipan, al igual que a los apóstoles y a los discípulos. Dividió primero su madre. ¿Por qué? Porque en su madre él fue engendrado y místicamente su cuerpo es la iglesia, y su iglesia la van formando sus hermanos y sus discípulos. Me decía un protestante: ya ve cómo María sí tuvo más hijos. No. ¿Por qué? Porque la iglesia está dividida entre los hermanos. Allá en el que leímos de Marcos, a uno le dijo: siéntense aquí. Los hermanos, ¿quiénes son? Aquellos que empiezan su vida en Cristo
y nomás están en la iglesia sentados, no participan en ninguna cosa, solamente sentados como oyentes. Y después los discípulos, los que toman un paso adelante, ¿para qué? Para servir en cualquier servicio, como sacerdotes, como diáconos, como obispos. Y así estamos divididos. Jesús viene en Marcos, a uno le dice, ustedes se quedan aquí, y toma 3, Santiago, Pedro, Santiago y Juan. Siempre hace lo mismo, Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué toma Pedro, Santiago y Juan? En Gálatas capítulo 2, versículo 9, nos da una pista de lo que Jesús venía haciendo. Gálatas capítulo 2, versículo 9, ¿por qué tomaba Pedro, Santiago y Juan? Habla, Señor. Por eso Santiago, Pedro y Juan, que eran tenidos por columnas de la iglesia, reconocieron que Dios me había concedido este privilegio para confirmar que no nos aceptaban como compañeros. Nos dieron la mano a mí y a Bernabé y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuéramos a trabajar entre los judíos, mientras que ellos trabajarían entre los judíos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Los hermanos protestantes dicen, Jesús no fundó una iglesia. ¿Para qué? Para que le crean a ellos y usted deje la iglesia católica. Desgraciadamente, el católico cristiano, como no estudia la Biblia, le cree. Entonces, si Cristo no fundó una iglesia, ¿qué hacemos nosotros aquí? Pues vámonos con cualquiera, escojamos la que querramos, pero eso es mentira de Satanás. Satanás sabe que si usted se sale de la iglesia católica, usted está perdido. Está perdido, aunque aquellos prediquen palabra de Dios. El diablo es astuto, la predican a su modo, no por maldad, porque el diablo así los tiene, y enseñan cosas que no deben enseñar. Aquí, Pablo, para ellos Pablo es el mejor apóstol que hay, y sí lo es, y para ellos Pedro no lo es, y para nosotros Pedro es el pilar de la iglesia porque Cristo lo dejó. Entonces aquí Pablo viene a rendir cuentas a los pilares de la iglesia, Pedro, papa, primer papa de la iglesia, a Santiago, obispo de Jerusalén, primer obispo, y Juan, sacerdote. 3 pilares de la iglesia. 3 pilares de la iglesia. Jesús está fundando su iglesia y ahí va Pablo. Pablo no se puede mandar absolutamente solo, como ninguno en la iglesia se puede mandar absolutamente solo. Hay un líder que dejó Cristo para guiar y dirigir esta iglesia. Y Pablo, aún siendo uno de los mejores apóstoles que la iglesia católica ha tenido, tiene que rendir cuentas ante Pedro, Santiago y Juan. Mire, en Juan capítulo 22, Juan capítulo 21, 17, 15 al 17, Juan capítulo 21, 15 al 17, ahí está Pedro nuevamente. Jesús le hace unas preguntas y mire lo que pasa. San Juan capítulo 21, versículo 17, habla, Señor. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Había una fogata
y Pedro negó a Jesús en una fogata. ¿Por qué lo lleva a la fogata? Porque usted tiene que regresar a recordar qué es lo que me hace daño, por qué yo tengo miedo de algo, por qué tengo algo miedo. Y una de las maneras de que usted empiece a sanar es yendo a la raíz de por qué me está pasando esto, y va atrás, al tiempo atrás, hasta encontrar en dónde empezó usted a cometer o tener ese tipo de problemas. Jesús lleva a Pedro hasta atrás, hasta la lumbre, para que recordara lo que él había hecho. Y después de que recordó lo que él había hecho de negar, él empieza a perdonarlo y lo empieza a limpiar. Es una parte, pero en cada te amo le da una obligación. Apacienta mis corderos. La primera es alimenta mis corderos. La primera, alimenta mis corderos. ¿Por qué? Y dice, y se fue Jesús, María, los hermanos. ¿Quiénes son los corderos? Los hermanos. Esos que apenas van empezando y que están sentados en la silla y no pertenecen a ningún ministerio y como que les cuesta dar el paso adelante, Dios le encomienda a Pedro: aliméntalos espiritualmente con palabra de Dios y también espiritualmente con el cuerpo y la sangre de Cristo. Aliméntalos. Y después le dice nuevamente: ¿me amas? Y le pide por las ovejas. Y luego vuelve a repetir nuevamente las ovejas. Apacienta mis ovejas al final. Y le vuelve a preguntar: ¿me amas? ¿Quiénes son estas ovejas? Los obispos y los sacerdotes. El Papa es obispo, al igual que todos. La única diferencia es que él está liderando sobre todas las iglesias. Entonces, tiene un trabajo: mirar por todos nosotros como hermanos y por los sacerdotes y por los obispos. Le da la batuta, le da el liderazgo. Cuida, protege. Si usted, cuando llegue al cielo, usted cree que todo es igual, todas las personas somos iguales, en cierta manera sí, pero hay unas que están más cerca de Dios, nuevamente bajo Jesús, la Virgen María, los hermanos y los discípulos. ¿Por qué María siempre aparece pegada a Jesús? Porque mientras usted más ame, más cerca de Dios está. ¿Por qué Pedro le preguntó 3 veces: te amo, te amo, te amo, me amas, me amas, me amas? Sí. Para demostrarle al mundo que él, a pesar de que lo negó, lo amaba. Lo amaba y lo amó más porque Dios, a pesar de todos sus problemas y defectos, lo eligió para dirigir este cuerpo de Cristo. Y después volvamos a Marcos, ahora en el capítulo, ahí mismo el 14, dijo, te quedaste versículo 33, ¿cuál era? Marcos 14, 33. Dice, ¿quiere que lo lea? Sí. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia. Y les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Jesús, la iglesia va a pasar por necesidades, por angustias, por sufrimientos. ¿Qué es una angustia? Caer en depresión. Hay algo dentro de mí que siento tristeza, muerte, me siento mal. ¿Cuál es esa tristeza que tú sientes y que te impide avanzar? Jesús, tomando a su iglesia, se aleja de ellos a una distancia corta. ¿Para qué? Para que vean qué es lo que tengo que hacer yo
cuando me llegue la angustia, cuando me llegue el dolor, cuando me llegue el sufrimiento. ¿Cuántos de nuestros hijos se pierden en el alcohol, en la droga, se ahorcan, se quitan la vida? Porque cuando les llega la angustia, nosotros no les hemos enseñado qué hacer. Nos hemos pasado más tiempo en el alcohol, en la diversión, en la fiesta. Y cuando les llega la prueba, Jesús dice, y se hincó a orar. Y oraba diciendo, Abba, Padre, si es posible, quítame este pesar, este dolor, este sufrimiento que me viene, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aprender que Cristo, mientras pedía que se le quitara este dolor, dice la palabra de Dios que empezó a ¿qué? A derramar gotas de sudor que se convirtieron en gotas de sangre que caían al suelo. ¿Por qué? Porque se enfocó en no querer. Quítame este dolor, quítame este dolor. Pero dice la palabra de Dios que cuando dijo, hágase tu voluntad, se levantó y fue a donde sus discípulos. Es lo que pasa con usted y conmigo cuando queremos a fuerza que Dios nos quite este dolor, quítame esta enfermedad, quítame este sufrimiento, quítame esto que estoy padeciendo. Sufre usted cada vez más, sufre cada vez más. Pero si usted deja que se haga la voluntad de Dios en su vida, usted se pone de pie y sigue adelante. Las pruebas van a venir. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos lo que iba a pasar. Mira lo que pasa en Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Ellos también tenían que pasar. Habla, Señor. Simon, Simon, listen. Satan has received permission to test all of you, to separate the good from the bad, as a farmer separates the wheat from the chaff. But I have prayed for you, Simon, that your faith will not fail, and when you turn back to me, you must strengthen your brothers. Esto es palabra de Dios. ¿Lo tienes en español? ¿Lo en español? Sí. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Palabra de Dios. El diablo le pide permiso a Dios. El diablo pide permiso. El diablo pide permiso de que de poder zarandearlo a usted. No es casualidad que usted esté pasando por problemas en su familia, en su matrimonio, en su trabajo, en cualquier parte de su vida. Todos pasamos por pruebas. El diablo pide permiso. ¿Para qué? Para poner a prueba la fe, su fe. Mira, dice Simón, Simón. No le dice Pedro. Simón, Simón. Mira que el diablo me ha pedido permiso para zarandearlos a todos. Pero yo he orado por ti. Nuevamente Pedro sale adelante para demostrar que él ha sido elegido para seguir guiando la iglesia y después de Pedro los que vengan de él. Para zarandearlos como el trigo. ¿Cómo es esto del trigo? Por los que conocen de agricultura, se agarran el trigo. Cuando estábamos en Jerusalén, fuimos a un lugar donde
Precisamente hacen eso para mostrar cómo se hacía anteriormente y aprovechan el viento, golpean las ramas de trigo en el suelo y luego como que lo levantan para que el aire aviente lo que es la paja, lo que no sirve se lo lleva el viento. ¿Por qué Dios dice que vamos a ser zarandeados como trigo? Porque hay cosas que usted tiene en su corazón que apenas así pueden ser quitadas. Si Dios no nos zarandea como trigo, toda esa cáscara que cubre el trigo no se va a caer. Tenemos que quitar esa cáscara que nos impide ver más allá de este mundo. A veces creemos que este mundo lo es todo y no es así. Este mundo se le va a acabar. ¿Hace cuánto tiempo no pesaba 20 kilos? Mire cuánto pesa hoy. Bueno, ¿hace cuántos años? Tenía 20 años. ¿Ahora cuántos años tiene ahora? Le preguntaba yo a una persona, ¿cuántos años tienes? Dice, tengo 40. Le digo, no, tienes 30. No, tengo 40. Tienes 30 porque la Biblia dice que viviremos 70 años y ya los más beneficiados hasta 80. Entonces, si tienes 40 ya los acabaste. Te quedan 30. Tienes 30 para rectificar tu camino, para acercarte a Dios, para buscar a Dios, para buscar su misericordia. ¿Vas a ir al cielo? Yo digo que sí, Jesús es misericordioso. Pero dejó esta tierra, dejó su cuerpo, iglesia, para que usted se purificara aquí. Usted no aprovecha la gracia, no quiere ir a la iglesia, no se quiere purificar, punto. Hay otro lugar, otra iglesia, se llama purgatorio, pero ahí hay fuego, y el fuego no se acaba, y ahí no va a salir usted, dice Dios. Te voy a limpiar como se limpia el oro, y como se limpia la plata. Un día, estando en un pueblo de Zacatecas, fuimos a ver cómo sacaban el oro. Sacan un montón tenían 3 albercas, como 3 albercas grandes, y sacaban primero piedra, y la avientan en un químico que separa todo lo que es la piedra del oro y hace que frote, y todo lo que queda ahí lo avientan otro tipo de ácido para limpiarlo completamente, y después lo mandan como un enjuague, y después ya lo mandan a otro lugar donde se seca, y después ya lo avientan a un camión. Pues dice Jesús que de la misma manera vamos a hacer igual. Tenemos que ser purificados. Dios nos dio un alma limpia y la tenemos que devolver limpia. Dice la palabra de Dios, nadie con una mancha entra al cielo. Entonces, en sus manos está aprovechar la oportunidad aquí en la tierra o esperarse allá en el cielo a ver cómo le va. Y lo que dijimos en el video, oren por las almas del purgatorio, porque muchos no creyeron. Me decía un hermano, yo no creo en el purgatorio. No te apures, al rato vas a creer al rato. Y ese día te vas a acordar de mí. Entonces, ¿qué más sigue allá, hijo? Buscamos el 34, creo. Es Dios anunciando a su iglesia que va a sufrir, lo anuncia usted. No se asuste si pasa por tempestades, haga lo que Cristo hizo, se puso de rodillas y comenzó a orar, reconociendo que tiene un Padre que todo le puede y que todo le puede dar. Habla, Señor. 34 otra vez. Dale el 35. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abba, o sea, Padre, si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Estén despiertos y oren para no caer en la tentación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Se regresa a su iglesia
y la encuentra completamente dormida. El Papa, el obispo y el sacerdote dormidos. ¿Cuántas cosas han pasado en la Iglesia Católica, en la Iglesia de Cristo? Porque nuestros líderes, no todos, pero gran parte, están dormidos. Cuando vaya a confesarse, dígale al sacerdote, ¿cómo está tu oración? Y créalo, muchos de ellos ya ni oración hacen. Se cansaron de esperar. Por eso hay que orar. Su trabajo y mi trabajo es orar. Va a su iglesia, fundada por obispos, por diáconos, sacerdotes. Mire los obispos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Veamos a los obispos, a esos que Dios, que Cristo los halló dormidos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Habla, Señor. Esto es muy cierto. Si alguien aspira a un puesto de dirigente en la iglesia, a un buen trabajo aspira. Por eso, la conducta de él tiene responsabilidades como dirigente. Ha de ser irrepresible, debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. No debe de ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos. Por si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Palabra de Dios. Nuestros hermanos protestantes toman esta lectura para decir, ya ves, se tienen que casar. Si no se casan, por eso hay violaciones. No sé. La iglesia se separó en dos, bueno, la ortodoxa y la iglesia católica. Los ortodoxos decidieron no seguir al Papa y siguieron a San Andrés, que fue el que los fundó. Ellos se pueden casar, son católicos, son obispos, son sacerdotes, son diáconos. Ejercen en matrimonio, están casados. Y está la Iglesia Católica, la de Cristo, dirigida por Pedro, que no permite casarse. Bueno, ¿te quieres casar? Pues nada más puedes servir en la iglesia, pero no puedes ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque en la Biblia no se halla nadie que estuviera casado en el momento. Se habla que Pedro era viudo. Habla de una suegra, pero no habla de una suegra, pero no habla de la mujer. Se cree que era viudo. Los hermanos protestantes hablan de San Marcos y de San Pablo. Y San Pablo, en uno de los versículos de por Corintios, creo, habla de pues así como que ellos tienen mujer, nosotros también tenemos derecho a tener una mujer, pero no habla de matrimonio, habla de las acompañantes que ayudaban en el servicio a los apóstoles. Pero los hermanos protestantes aprovechan cualquier versículo para poderlo cambiar y enseñar a los discípulos de ellos que la Iglesia Católica está equivocada. ¿Por qué la Iglesia Católica no se casa? Yo creo que el mismo Pablo lo contesta en 1 Corintios capítulo 7, 7. 1 Corintios capítulo 7, Pablo les dice, yo quisiera que fueran como yo, que no se casen. 1 Corintios capítulo 7, versículo 7, habla Señor.
Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra. Sí. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo, pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Ponle pausa. Pues decían ellos que Pablo estaba casado y Pablo dice, pues yo les recomiendo que hagan lo mismo que yo, no se casen, no se casen. Si estás soltero no te cases, si estás viuda y perdiste tu marido no te cases, pero si no te aguantas las ganas, mejor cásate. ¿Para qué? Para que no peques. La mujer que se separa del hombre o el hombre que se separa de la mujer ya no se puede casar, pero si no se aguantan las ganas, reconcíliate con tu mujer, dice la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo dice que recomendable no casarse? Versículo 32 ahí, hija. 32. ¿Por qué es recomendable no casarse? 1 Corintios capítulo 7 versículo 32, y usted ahí va a ver, porque hay monjas y porque hay sacerdotes sin casarse. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. De igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Al decirles esto no quiero ponerles trampas, se los digo para su bien, con miras a una vida más noble en las que estén enteramente unidos al Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, ¿por qué no quiero que se casen? Pues para que se eviten preocupaciones. ¿Qué preocupación tenía el marido y qué preocupación tenía una mujer? Y Pablo dice, para que no se estén preocupando, mejor no se casen. El casado, dice, el soltero se va a acercar solamente a Dios, se va a dedicar solamente a Dios y no va a pasar absolutamente nada más. Su vida va a ser Dios, el sacerdote. Pero el casado, el pastor, se va a preocupar más por la mujer que por las cosas de Dios. Y eso lo dice la Biblia. La mujer soltera, las madres superioras, las religiosas, se preocupan por su espíritu y por agradar a Dios. Pero las mujeres casadas, pues se preocupan más por agradar a su marido. Es así, por eso Dios nos enseña por qué el sacerdote católico no se casa. Ahora vayamos a ver a los diáconos. Ahí mismo en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, nos habla de los diáconos. Habla, Señor. Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado y que guarden el misterio de la fe en una conciencia limpia. Primero sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. Las mujeres igualmente sean respetables, no chismosas, sino serias y dignas de confianza. Palabra de Dios. Ahí se fue ese versículo de más, pero bueno, algún mensaje Dios quería decirles.
pero son los diáconos, lo que forma la iglesia, obispos, diáconos, y también la forman sacerdotes. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos creo que 16, 17, hasta el 18 creo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Sí. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Los ancianos que son buenos líderes recibirán doble honor y remuneración, sobre todo los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Lo dijo la Escritura: no pongas bozal al buey que tría, y también el trabajador tiene derecho a su salario. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Si los sacerdotes leyeran esto, dice doble pago aquí y allá en el cielo, porque dice especialmente aquellos que se dedican a predicar. Hay muchos que no quieren salir de la iglesia nada más, pero hay muchos que sí predican la palabra por doquier, donde quiera que están, y eso es bueno y hay que aprenderlo. Entonces esa es la iglesia que Cristo fundó, a la que halló dormida y que a veces necesita de nuestras oraciones para despertarlos. 1 hora, le dijo Cristo, 1 hora, Pedro, ¿no pudiste rezar conmigo? ¿Cuántos de nosotros a veces no vamos ni a la misa? 1 hora. No queremos ir. Y Cristo te grita, ¿ni 1 hora puedes venir conmigo? 1 hora nada más es lo que te pido, aunque debiera ser más tiempo. Hijo, en San Marcos, sigue, ¿en qué nos quedamos? Creo que es el 40. El 39. Habla, Señor. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decir. Vino por tercera vez y les dijo: ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho, llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice, los encontró nuevamente bostezando, con sus ojos casi cerrados. Rece, póngase a rezar un rosario con sus hijos. Bueno, por los que ya están impuestos no, pero uno que no esté impuesto, va a ver, ay, se le hace eterno. ¿Y a qué hora va a acabar? ¿Y a qué hora va a acabar? El diablo, cuando tú empiezas a orar, te pasa la cola por enfrente y te duerme. Pero póngale una película pornográfica y póngale cerveza desde las 10 de la noche, 8 de la noche hasta las 4 de la mañana y todavía les faltó, se acabó la hielera y querían más. No entró sueño. ¿Por qué? Porque no son cosas de Dios. Cada que tú te quieras acercar a Dios, si quieres ver que en realidad el diablo existe, ponte a rezar y vas a ver que te va a pasar la cola. Duérmete. Y todo lo que ha pasado aquí, una silla que se quiere caer, aquello que quiere abrir la puerta, otro señor allá tronando cohetes, animales corriendo. El diablo no quiere que la palabra de Dios se predique. Y la gente que está oyendo, cuando oye un ruido, se enfoca más en el ruido. ¿Oíste eso? ¿Qué pasó? ¿Algo se cayó? ¿Algo trató? Enfocarse en la palabra de Dios. El diablo es astuto y ocupa y hace todo lo que él quiere hacer con tal de que usted no oiga lo que a él no le conviene. Hay una iglesia que Cristo fundó, y esa es la Iglesia Católica Cristiana, y esa iglesia fue hecha para que usted fuera limpiado y purificado y el día de mañana se libere de las garras de Satanás. Pero a él no le conviene que usted sepa esto. A él le conviene que usted vaya con los pentecostales, con los adventistas, con los testigos de Jehová,
porque sabe muy bien que allá le van a enseñar otra cosa que Cristo no enseñó. Hemos aprendido hoy en el primer, lo que nosotros conocemos como el primer misterio doloroso, el dolor de Jesús en Getsemaní, la agonía de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Es imposible poder interpretar lo que Jesús nos quiere enseñar en totalidad, pero yo creo que un mensaje grande ha quedado. Hay una iglesia fundada por Él, que va a pasar por tribulaciones y problemas, al igual que usted y que yo, pero tiene que hacer algo, doblar rodilla, orar y dejar que Dios, Cristo, Dios Padre Todopoderoso, haga su voluntad en Él, en usted, porque de lo malo, créalo que Dios va a sacar siempre lo bueno. Y al final terminó Cristo diciendo, el tiempo ha llegado, la hora ha llegado. Prevenirse ustedes también, porque el día de mañana los que van a decir son ustedes, la hora ha llegado. El problema es cómo te va a agarrar Dios, saliendo de la iglesia o saliendo de un table dance. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus hijos, esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Hoy consagramos a todos, cada uno de ustedes que también este programa, al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, consagrando a ustedes, a sus hijos y su familia, para que el día de mañana que estén en la presencia de Dios puedan poder hacer provecho de las promesas que Cristo hizo a todos aquellos que se consagraron a Él. Nuevamente a ustedes, tribulaciones, problemas vendrán, pero doblen rodilla y dejen que Cristo haga su voluntad en ustedes para que los empiece a transformar y el día de mañana estemos en la presencia de Dios tomándonos un café allá. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.